metabolismo de carbohidratos y proteínas. Los corticosteroides originan profundos efectos sobre el metabolismo de carbohidratos y proteínas. Desde el punto de vista teleológico, esos efectos de los glucocorticoides sobre el metabolismo intermediario pueden considerarse como protectores de los tejidos dependientes de glucosa, por ejemplo cerebro y corazón, contra la inanición. Esto se logra al estimular al hígado para que forme glucosa a partir de aminoácidos y glicerol, y mediante estímulo del depósito de glucosa como glucógeno hepático. En la periferia, los glucocorticoides disminuyen la utilización de glucosa, aumentan la desintegración de proteínas y activan la lipólisis, con lo que se proporcionan aminoácidos y glicerol para la gluconeogénesis. El resultado neto consta de incremento de la glucemia. Debido a esas acciones sobre el metabolismo de la glucosa, la terapéutica con glucocorticoides puede empeorar el control en pacientes con diabetes manifiesta y precipitar el inicio de hiperglucemia en sujetos por lo demás predispuestos. No se entiende por completo los mecanismos por los cuales los glucocorticoides bloquean la utilización de glucosa en tejidos periféricos. Los glucocorticoides disminuyen la captación de glucosa en tejido adiposo, piel, fibroblasto, timocitos y polimorfonucleares. Se postula que tales efectos dependen de translocación de los transportadores de glucosa desde la membrana plasmática hasta una localización intracelular. Esas acciones periféricas se relacionan con diversos efectos catabólicos, entre ellos atrofia del tejido linfoide, masa muscular disminuida, balance negativo de nitrógeno y adelgazamiento de la piel. De modo similar, no están definidos por completo los mecanismos por los cuales los glucocorticoides favorecen la gluconeogénesis. Los aminoácidos movilizados desde diversos tejidos en reacción a los glucocorticoides llegan al hígado y proporcionan sustrato para la producción de glucosa y glucógeno. En hígado, los glucocorticoides inducen la transcripción de diversas enzimas comprendidas en la gluconeogénesis y el metabolismo de los aminoácidos, entre ellas la fosfoenolpiruvato carboxilasa, PEPSK, glucosa 6-fosfatasa y fructosa 2,6-bifosfatasa. Análisis de base molecular para la regulación de la expresión de genes que codifican para fosfoenolpiruvato carboxilasa han identificado influencias reguladoras complejas que comprenden una interrelación entre glucocorticoides, insulina, glucagón y catecolamina. Los efectos de esas hormonas y aminas sobre la expresión de genes que codifican para el fosfoenolpiruvato carboxilasa reflejan la regulación compleja de la gluconeogénesis en el organismo intacto. Metabolismo de lípidos. Dos efectos de glucocorticoides sobre el metabolismo de lípidos se encuentran firmemente establecidos. El primero es la redistribución notoria de grasa corporal que ocurre en el hipercorticismo, como el síndrome de Cushing. El otro es la facilitación permisiva del efecto de otros compuestos como hormona del crecimiento y agonistas de los receptores beta-adrenérgicos en la inducción de la lipólisis en adipocitos, con incremento resultante de los ácidos grasos libres luego de administración de glucocorticoides. En lo que se refiere a la distribución de grasa, hay un aumento de esta última en la parte posterior del cuello, jiba de búfalo, la cara, facies de luna, y el área supraclavicular, junto con pérdida de grasa en las extremidades. Una hipótesis para este fenómeno es que los adipocitos periféricos del tronco difieren en sus sensibilidades relativas a la insulina y a las acciones lipolíticas facilitadores por glucocorticoides. Según esta hipótesis, los adipocitos del tronco responden de modo predominante a cifras altas de insulina originadas por hiperglucemia inducida por glucocorticoides, en tanto que los adipocitos periféricos son menos sensibles a la insulina y responden en su mayor parte a los efectos de otras hormonas lipolíticas facilitados por glucocorticoide. Equilibrio de electrolitos y agua. La aldosterona es como mucho el glucocorticoide que ocurre de modo natural más potente con respecto al equilibrio de líquidos y electrolitos. La prueba
de esto proviene del equilibrio de electrolitos relativamente normal que se encuentra en animales con hipofisectomía a pesar de pérdida de producción de glucocorticoides por las zonas corticales internas. Los mineralocorticoides actúan sobre los túbulos distales y los túbulos colectores de los riñones para aumentar la resorción de sodio a partir del líquido tubular. También incrementan la excreción urinaria tanto de potasio como de hidrógeno. Desde el punto de vista conceptual, es útil considerar que la aldosterona estimula un intercambio renal entre sodio, potasio o hidrógeno. Aunque el mecanismo molecular de la manipulación de cationes monovalentes no es un simple intercambio uno a uno de cationes en los túbulos renales. Esos efectos renales sobre el transporte de electrólitos, junto con efectos similares en otros tejidos, por ejemplo colon, glándulas salivares y glándulas sudoríparas, parecen explicar las actividades fisiológicas y farmacológicas características de los mineralocorticoides. De este modo, los datos primarios del hiperaldosteronismo son balance positivo de sodio con expansión consecuente del volumen de líquido extracelular, concentración plasmática normal de sodio o incrementos leves de la misma, hipopotasemia y alcalosis. En contraste, la deficiencia de mineralocorticoides conducen a pérdida de sodio y contracción del volumen de líquido extracelular, hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis. El hiperaldosteronismo crónico puede causar hipertensión, en tanto es posible que la deficiencia de aldosterona conduzca a hipotensión y colapso vascular. Debido a las acciones de los mineralocorticoides sobre la manipulación de electrolitos por las glándulas sudoríparas, los pacientes con insuficiencia suprarrenal tienen predisposición especial a pérdida de sodio y disminución de volumen por sudación excesiva en ambientes calurosos. La aldosterona ejerce sus efectos sobre la homeostasis del sodio y potasio, principalmente por medio de sus efectos sobre las células principales de los túbulos renales distales y los conductos colectores, en tanto que los efectos sobre la excreción de hidrógeno ocurren en su mayor parte en las células intercaladas. Si bien no se han definido los mecanismos precisos, la aldosterona incrementa el número de canales de sodio y potasio abiertos en la membrana luminal, lo que da pie a incremento de la captación de sodio hacia las células tubulares. La aldosterona también aumenta de modo directo la actividad de sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral, con lo cual el sodio regresa a la circulación sistémica e intercambio por potasio. En estudios recientes se ha establecido que la subunidad beta del canal de sodio sensible a amilorida es un componente de importancia del efecto de los mineralocorticoides. El gen que codifica para esta subunidad está mutilado en pacientes con síndrome de Liddle, o sea pseudoaldosteronismo, enfermedad autosómica dominante manifestada por hipertensión e hiperpotasemia ante concentraciones plasmáticas bajas de renina y aldosterona. Probablemente la actividad constituida del canal de sodio debida a esta mutación imita el efecto del hiperaldosteronismo. Los glucocorticoides también generan efectos sobre el equilibrio de líquidos y electrólitos, debido en gran parte a acciones permisivas sobre la función tubular y efectos que conservan la velocidad de filtración glomerular. Los glucocorticoides muestran una participación permisiva en la excreción renal de agua libre. En algún momento se utilizó la capacidad para excretar una carga de agua para diagnosticar insuficiencia suprarrenal. En parte, la incapacidad de los pacientes addisonianos para excretar agua libre depende del incremento de la secreción de arginina vasopresina, que estimulan la resorción de agua en los riñones. Además de sus efectos sobre cationes monovalentes y agua, los glucocorticoides también generan múltiples acciones sobre el metabolismo del calcio. En el intestino, los esteroides interfieren con la captación de calcio por medio de mecanismos no definidos, en tanto que hay incremento de la excreción de calcio en riñones. En conjunto, esos efectos conducen a decremento de las reservas corporales totales de calcio. Continuaremos con sistema cardiovascular.